8:51. Atención que tenemos una información de último momento. Dentro de un rato Hugo la va a terminar de procesar. Es una ampliación de demanda de un tema muy candente. Una ampliación de denuncia que va derecho a la justicia federal. Pero ahora, ya que llegó Martín Caparrós, vamos a hablar con él de la Argentina, de su libro, que contiene una trama mafiosa también. Yo les voy a hablar de los nuevos mafiosos de la Argentina. Para entender cómo funciona esta Argentina, que cada tanto entra en crisis como ahora, es imprescindible también comprender cómo operan sus mafias, sus diversas mafias, las más grandes y poderosas mafias, las más pequeñas e ingeniosas, las nuevas y las viejas, las que crecieron al amparo del Estado y la política y hoy sobreviven. Hoy en La Cornisa te vamos a mostrar 3 procedimientos mafiosos. Prepárate, porque los 3 tienen un común denominador. Son muy efectivos. El primer caso es bien criollo. Debería ser patentado porque no tiene precedentes internacionales. Se lo voy a sugerir a Martín Caparrós para que haga la segunda parte de su novela que me terminé de leer, apasionante, y que se llama Todo por la Patria. Está bueno el tema. Mirá, se trata de una banda de inescrupulosos que un día tomó un gran predio llamado La Salada, lo organizó, vendió protección y armó el shopping más grande de Latinoamérica. Por supuesto, a través de aprietes. Y por supuesto, lo hizo con la complicidad de 2 dirigentes políticos muy excéntricos, a mi entender. Guillermo Moreno y Cristina Fernández de Kirchner. Su patrón, el patrón de La Salada, Jorge Castillo, formó parte de la comitiva presidencial que viajó a Angola. ¿Te acordás? No fue hace un siglo. Lo que pasa es que en Argentina todo parece que pasó hace un siglo, sino hace muy poquitos años. ¿No te acordás a Cristina haciendo la gallinita? A Moreno diciéndole, corrigiéndola. Yo me acuerdo perfectamente. En octubre de 2015 fue. Cristina y Moreno presentaron al rey de La Salada como el mejor ejemplo de la extravagante economía argentina. Es más, Castillo estuvo a punto de instalar una salada en Miami. Voy de nuevo. Una salada en Miami. La vino a presentar, creo que La Cornisa. Mamita. Hasta que las autoridades norteamericanas se dieron cuenta de sus antecedentes, lo habrán googleado, supongo. Y dijeron, mejor en Miami no. El rey de La Salada terminó preso. Todavía lo está. Acusado de ser el jefe de una asociación ilícita, de lavar dinero y de intentar matar a un policía. Quizá no lo recuerdes, pero el día en que la policía lo fue a buscar a su mansión, Castillo lo recibió a tiros. Sí, como si fuera una película. Un oficial recibió 2 de esos disparos en la cara. Le debía responder, pero no le pudo responder. ¿Sabes por qué? Porque Castillo se protegió colocando por delante de él a su mujer. ¿Y por qué estamos hablando de nuevo de Castillo y de La Salada? Porque obtuvimos un material exclusivo y muy sensible. Audios de las indagatorias de sus cómplices. Audios que sugieren que Castillo sigue manejando el negocio desde la cárcel. Audios de arrepentidos que tienen miedo de que el patrón de La Salada los mande a matar. Los consiguió Hugo Machiavelli, dentro de un rato los va a presentar. Es que las mafias son así. Sus líderes pueden caer presos, pero se las arreglan para seguir operando desde la cárcel. El otro caso de procedimiento mafioso se puede calificar como mafia de Estado. Se trata de una banda de funcionarios del gobierno anterior liderada por Julio De Vido, José López y el exintendente de Merlo, Otacé, que prometieron viviendas a cambios del voto. Incluso las estuvieron por asignar. Sin embargo, una vez que pasaron las elecciones, se desentendieron absolutamente de todo. Y el resultado siempre es el peor. Barrios enteros a medio terminar.
cientos de familias cargadas de una frustración enorme y funcionarios y empresarios truchos que se volvieron multimillonarios a base de mentiras. Eso es lo que te va a mostrar Javier Mozo dentro de un rato. Pero te advierto que las imágenes de esa historia son de altísima sensibilidad social. El tercer caso es el de un viejo conocido. Quizá el dirigente más poderoso, más prepotente y con peor imagen en la Argentina. El dirigente camionero Hugo Moyano. Vos sabés, Moyano nos tiene amenazados con un juicio. Incluso nos amenazó de manera pública. Se paró frente a su gente y nos nombró. Pero a nosotros, al equipo de La Cornisa, esa amenaza nos hace más fuertes. Nos da ganas de investigarlo hasta el final. Como nunca en la Argentina lo hizo nadie. En los últimos días, el Estado lo quiso poner en caja por haberse negado a pagar una multa al desconocer una conciliación obligatoria en diciembre del año pasado. Le pasa a todos los gremios. Vos desconocés la conciliación obligatoria, ¡puc! Le reclama ahora el Estado 810 millones de pesos. Pero Moyano, con su estilo patotero, ya anunció que no lo va a pagar. Porque para Moyano, violar la ley significa que lo están persiguiendo. Hoy escribió una solicitada, estaba en la página de los diarios principales, que debe salir millones de pesos. ¿Quién lo paga eso? ¿Los afiliados? Moyano cree que puede seguir viviendo por encima de la ley, como lo alentó Néstor Kirchner, y que eso es presuntamente defender el derecho de los trabajadores. Lo que ustedes van a ver a continuación es la historia de un mediano empresario del transporte que fue apretado una y otra vez por los muchachos de Moyano. Estamos en Moreno y venimos a entrevistar a Enrique Sieri. Él es el dueño de una empresa de transporte que denuncia que fue amenazada por gente del sindicato de camioneros. ¿Esta es tu empresa? Sí. ¿Y qué pasó? Tuvimos un problema con el sindicato de choferes de camiones. Hace 3 años nos vinieron con el planteo de que le teníamos que pagar a los choferes por más de lo que trabajaban. Y bueno, y ahí empezamos a recibir amenazas, nos cortaban el trabajo, mandaban cartas, documentos a nuestros clientes diciendo que no nos den trabajo. Y bueno, y acá está, tenemos toda la empresa paralizada. Ah, ¿esto está todo parado? Sí. ¿Cuántas familias vivían de esta empresa? 35 familias. 35 familias. ¿Y hoy? No, mi familia mal, porque la verdad que la estamos pasando muy mal. Nosotros denunciamos al delegado gremial, Walter Rojas, fue el que hizo todo esto. ¿Qué te pedía? En un caso nos pidieron 200.000 pesos para poder trabajar en el año 2015, ¿no? ¿Te pedían que una colaboración? Sí, una colaboración era compulsiva, porque no es una colaboración. ¿Pero que para otorgarte el certificado de libre deuda? Para otorgarme el libre deuda sindical. Tuve que vender camiones, tuve que vender una propiedad para poder pagar las cuentas. Y hoy estoy inhibido, embargado y bueno, esta estructura no la podemos bancar, yo no puedo dar de baja los seguros porque me llegan a aprender, es el capital de trabajo de toda mi vida. ¿Tenés miedo? Sí, sí. Hoy tenemos, si miras para allá, tenemos la Pero seguridad la policía, por el tema. ¿qué hace la policía acá? Y estamos amenazados que nos van a prender fuego los camiones y la estamos pasando muy mal. ¿Te amenazaron por teléfono alguna vez? No, pero son todos teléfonos que no me contestan. O sea, suena y cuando vas a contestar se quedan escuchando del otro lado y no. Si eres el primero que denunció al sindicato de camioneros por extorsión. Hoy dice tener miedo por él y por su familia, porque además sigue recibiendo amenazas, incluso por mensajes privados. ¿Y este mensaje qué dice? Este también.
tiene el mismo apellido de la persona que denuncia yo y dice que en paz descanse. Martín Caparrós, gracias por venir al piso de la cornisa. Hacía tiempo que quería conversar con vos. Un honor para nosotros tenerte. Un gran periodista, un gran escritor y un amigo con el que nos vemos de vez en cuando, podemos decir. Martín, ya en tu libro, en 1930 y pico, 33. había pequeñas y grandes mafias. Siguen estando en la Argentina, se ven claramente, ¿no? Parece que sí, en todo tipo de sectores de la actividad, ¿no? Pero lo que pensaba mientras te escuchaba contar esto es que hemos tomado ese modelo mafioso de lugares donde por lo menos parece que funcionara un poco mejor, ¿no? En Italia, en Estados Unidos, en lugares donde, qué sé yo, hace que cosas se muevan. Acá parece que ni siquiera una buena mafia hemos sabido hacer porque no es productiva. No produce nada, ¿no? ¿Qué sé yo? Esa era tu primera mirada. Vos estás un tiempo en Argentina, un tiempo en Barcelona, ¿no? Estoy más que nada en Barcelona. En Barcelona. Bueno, ¿qué mirada tenés, y muy atento a la Argentina, qué mirada tenés, por ejemplo, sobre los artistas kirchneristas? Los artistas K, que a algunos no les gusta que le llamen, pero los artistas K que ponen la cara por Cristina, quien parece, viste que ahora parece que no habla, y tiran consignas como la patria está en peligro. Vos que viviste los años 70 con mucha intensidad. Yo no sé si tengo alguna mirada en particular sobre esos hombres y mujeres que dicen esto. Yo en general cuando escucho la palabra patria no saco mi revólver sino mi pomo de carnaval. Me parece que la patria es algo que si se tomara un poco más en joda sería mucho mejor en la medida en que solo sirve para vendernos buzones. Cuando algún político o una persona pública empieza a hablar de patria, yo desconfío y miro por detrás, porque digo, ¿qué me está tratando de vender? ¿Qué me está tratando de ocultar? Aquella vieja frase de que la patria es el refugio de los canallas, siempre me viene a la cabeza. Ahora tuvimos uno de los grandes momentos truchos de la patria, el Mundial de Fútbol, en que todos estábamos ahí enfervorizados Momento por banderas. Trucho de la patria, le decís. Le decís momento trucho de la patria. Sí, yo digo que el fútbol provoca con mucha fuerza esto que yo llamo el efecto patria, que es algo en un punto muy aterrador. Yo lo pensé esto por primera vez hace muchos años. Momento muy aterrador en que, por ejemplo, yo estaba gritando el mismo gol que el general Videla. Yo digo, yo no puedo alegrarme de lo mismo que el general Videla, o que ahora, no sé, el capitán Astiz, o vaya a saber quién. Y sin embargo, el fútbol provoca esa forma del efecto patria en la que se supone que todos queremos lo mismo. Y esto, que es casi una caricatura, es lo que se reproduce con la patria a todo nivel. Nos convencen de que todos queremos lo mismo. Y no queremos lo mismo. Hay diferencias de clase, hay diferencias de intereses, hay diferencias de ideas, de mirar, de galvaniza mucho la palabra patria. Galvaniza mucho y engaña mucho. Apelotona y nos hace creer que es todo lo mismo y que con tal de seguir la bandera el resto no importa, ¿no? Yo lo recuerdo bien esto de Martín Caparrós y su coherencia porque hace muchos años, cuando éramos más chicos los dos, discutíamos sobre el tema Malvinas y Martín decía, esto es una locura, nos va a llevar. Yo lo recuerdo bien, una reunión que tuvimos ahí. Está ahí Jorge Dorio, un montón de gente. Yo recuerdo siempre. Es una tontería, pero en el año 84, el 2 de abril de 1984, Dorio y yo hacíamos un programa en Radio Belgrano, se llamaba Sueños de una noche de Belgrano, y estábamos diciendo que esa guerra de las Malvinas, que había pasado solo 2 años antes, tenía muchos problemas, porque, por ejemplo, el primer caído en esa guerra, un teniente yaquino, si hubiera estado vivo, habría tenido que estar en ese momento respondiendo por sus violaciones, por las violaciones de los derechos humanos, efectivamente. Y estábamos diciendo eso cuando un comando medio nazi invadió la radio, nos tuvo como media hora diciendo que nos iba a matar. O sea, es una historia... Sí, yo lo recuerdo bien. ¿Estás entre los que ven a Macri como un de la Rúa, que en cualquier momento se le va de las manos a estos? ¿Un HDP que solo nació para maltratar a la gente? ¿Viste? Si vos lees las redes sociales, este tipo son... ¿O te parás en una posición intermedia, de perspectiva? No intermedia, pero sí me interesa tratar de averiguar y entender, no de prejuzgar y etiquetar, que me parece lo más tonto que uno puede hacer.
En el caso de este gobierno, yo no tenía muchas expectativas al principio, ni lo voté, ni lo deseé, No sos ni un nada por el desencantado, estilo. viste que ahora lo primero que se pregunta es, che, ¿estás desilusionado? No, No, yo escribí mucho antes de que sucediera que estaba muy desencantado con la idea de que el próximo presidente de la Argentina iba a ser Scioli o Macri. Ninguno de los dos me convocaba a ningún tipo de expectativa. Ahora, pasado el tiempo, me sorprenden distintas cosas de estos, qué sé yo, año y medio, ¿cuánto? 2 años y medio de 2 años y gobierno. medio. 2 años y medio de gobierno. Básicamente que el gobierno de Macri no parece haber sido útil para aquellos que uno pensaba que iba a ser útil. Quiero decir, es ¿Cómo, clásico. cómo? Claro, es clásico verlo como un representante de los poderes más concentrados, del gran capital, de los empresarios, de los bancos, etcétera, etcétera. Y no les está sirviendo tampoco a ellos. Digo, hay mucho descontento, pero hay mucho descontento en todos los sectores. Eso es curioso, haber conseguido concitar ese mal humor democráticamente distribuido, ¿no? En todos los sectores de la sociedad. Bueno, vamos a ver cómo sigue. ¿Sos de los que creen que a la Argentina solo la puede gobernar el peronismo? Viste que es como una especie de hecho maldito, ¿no? No, Si no la gobierna el peronismo, no la puede gobernar nadie. no, para nada. Nada en lo que ha hecho el peronismo en los últimos, ¿qué? 50, 60, 70 años demuestra que sea mejor para la Argentina que la gobierna el peronismo. Más bien, todo lo contrario. Lo que pasa es que no se crean alternativas que parezcan a la altura del desafío, pero eso no tiene que ver con peronismo o no peronismo, tiene que ver con un país que no consigue pensarse, que no consigue imaginar cómo hacer para dejar de ser esta especie de calecita. Yo hablo mucho del país calecita, ¿viste? Que damos vueltas y vueltas y parece que terminamos estuviéramos siempre en el siempre en el mismo mismo lugar. En algún punto hay que plantarse y decir, bueno, pensemos de ahora en más qué vamos a hacer para empezar a ser otros. Necesitamos ser otros. Digo, la historia de la Argentina en el último medio siglo es la historia de un fracaso tras otro. Necesitamos cortar ese ciclo de fracasos y no encontramos la manera. Y es también la historia de buscar salvadores que si en 5 minutos no solucionan la vida, nos desilusionan rápidamente, ¿no? Y aunque fuera en 2 horas y media, digo, el asunto es más que buscar salvadores, encontrar la forma de discutir qué queremos, cómo hacemos. Digo, hay un diagnóstico, me parece que está bastante claro. Un país que tiene un 30% marginalizado, un 10 o 20% más que dependen del Estado de distintas maneras, con empleos más o menos truchos y con cosas por el estilo, no funciona. Hay que encontrar, ese es el tema central. Mientras no pensemos que el tema central es que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a un trabajo de verdad, de ganarse la vida de verdad, de comer lo que necesite y demás, bueno, todo el tema consiste en decir, bueno, ¿cómo se consigue eso? Martín Caparrós, ¿qué te pasa en la cabeza, vos que sos un gran lector, cuando lees que un personaje como Marcelo Tinelli se puede transformar en candidato a presidente de la Argentina? Sería genial. Yo el otro día pensé que ¿Genial? si fuera así, sí, yo volvería a la Argentina para irme. Solo para poder irme así como en un largo grito. No, me parece espectacularmente patético. ¿Qué te puedo decir? Digo, alguien que lo que ha hecho en los últimos 30 años, aquello que lo convierte en un personaje, es armar un show en que mujeres más o menos desnudas revolean las piernas, contar algunos chistes más o menos procaces o no, y poco más. Su carrera pública consiste en eso, ser dirigente de un club de fútbol. Que alguien así pueda ser pensado como candidato a gobernar el país es como la muestra definitiva de que no estamos yendo a ninguna parte. Muy bien, como segundo capítulo de... ¿Dónde está mi cámara, por favor? Ahí, ¿no? Como segundo capítulo de... Acá, gracias. Como segundo capítulo de Los nuevos mafiosos argentinos, quiero que Hugo Machiavelli me presente esta información exclusiva que tiene que ver con unos audios de una declaración indagatoria, de 2 declaraciones indagatorias que comprometen y mucho a alguien que está preso y no debería tener ningún poder, pero parece que lo tiene. Buenas noches, Hugo, dale. Buenas noches, Luis. Mira, se trata de los hermanos López. Por primera vez vas a escuchar audios que forman parte del expediente judicial de audiencias de 2 arrepentidos. Uno va a formar parte seguramente del programa de testigos protegidos. Dice tener miedo. El otro cuenta la trama de cómo funcionaba un sistema extorsivo, una gran
asociación ilícita. Para que tengas idea, hay casi 100 detenidos por la megacausa de la Salada. Pero si querés, vamos al primero de los casos y al primero de los audios. Se llama Hipólito López, alias Yayo. Es el jefe de una de las organizaciones que comandaba Jorge Castillo. Va a reconocer en el audio, en la declaración que le dio al fiscal general de Loma de Zamora, Sebastián Escalera, cómo funcionaba la organización. ¿Te parece que lo escuchemos? Yo le hablaba con Jorge Castillo, él me mandaba el Tilcara y Eucadia Cora. Y me manejaba con mi hermano eso y le dábamos la mitad, 50 y 50. ¿Por semana, por feria, No, por día? Feria, por feria. Por feria. ¿Por feria es que es por día? Por día. ¿Es el día de feria? Exactamente. 300 pesos, ¿cuánto era el total que recaudaba usted o la mitad que le daba? Y 200 más o menos, 200.000 pesos más o menos. 200 lo que le daba a... No, 200.000 pesos y 100, más o menos. Además de los 300 pesos del alquiler, ¿se cobraba otra cosa? Sí, limpieza, ¿Limpieza? seguridad ¿Seguridad? y la llave. ¿Qué era la llave? Ese se cobra por mes. Por mes. Cada puestero, ponele, usted quiere un puesto y bueno, se le cobra por mes. ¿Y cuánto cobraban la llave? En ese tiempo 3.500 pesos. Su sector, que dijo Tilcara y Euskadi, ¿cuántos puestos tenía su sector? 1.200 y algo, 1.240. Pero eso ya se encargaba otra chica. ¿Quién se encargaba de la llave? Ese se encargaba Marisa. Marisa. ¿Qué función en definitiva cumplía la policía? Y cuando no querían pagar a la gente, y agarraba y a la policía. Intimidaba a la policía. ¿La policía intimidaba a los puesteros? Sí, a los puesteros. Porque como tenían marca, lo que es la calle todo marca. Sí. Y como tenían marca y los puesteros no quieren tener problemas. ¿Y cuántos policías iban cuando tenían Y que serían intimidar 4. a los puesteros? 4 o 5 más o menos. 4 o 5. Sí, eso es lo que hacían la seguridad, lo que era dentro de la feria. ¿Y esos policías a quién le respondían? A Jorge. ¿Cumplían directivas de Jorge? Sí, sí. A ver, quiero que entiendas, es un fiscal, el fiscal Escalera de la causa, hablándole a una persona que tiene un temor, pánico contra Castillo, porque cree que Castillo desde la cárcel puede ordenar matarlo. Y está reconstruyendo cómo apretaban, extorsionaban, utilizaban a policías y armaban las saladas. ¿Qué vamos a ver ahora, Hugo Machiavelli? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver un detalle de la importancia de esta declaración. Hipólito López fue el que habló recién, alias Yayo. La declaración fue a fines de julio. Dijo que Marisabel Cordero, la secretaria de Castillo, era la que seguía y sigue recaudando la salada. La detuvieron hace pocos días en Luján. Vamos a ver, por un lado eso, y algunos detalles para entender, porque la semana pasada estuvimos en la salada, cómo es el sistema de recaudatorio que alcanza casi 1 millón de pesos mensuales y cómo funciona hoy. ¿Te parece? Esta es la nueva salada hoy. Bienvenidos al mundo de los predios y también de los puestos callejeros. Nosotros estamos trabajando, ¿no? Y nos corren como perros para sacarnos. Te juro como perro, mirá. ¿Qué te pasó? Toda quemada por correr. Justamente le preguntábamos si ahora te venían a cobrar a alguien, porque antes se extorsionaban, les cobraban, ¿es así? ¿Y ahora? ¿Quién te viene a cobrar ahora? Los que están ese paraguanero, ahí cobran. Y te vienen y te cobran. ¿Y qué? ¿Te cobran que son los dueños de la calle los que te cobran? No ¿Qué? son nadie. ¿Y por qué te cobran? Porque sí, porque también se quieren ganar más. ¿A qué vos le pagás, mami? Acá no tienes que pagarle nada a nadie. Pero no te, ¿cuánto te cobran? ¿Eh? Cobraba. ¿Ahora no? Ahora no me cobran porque yo me pongo de frente. Esta es una situación típica de apriete en la salada. La vendedora revela que pagan para poder trabajar en la calle. Pero de repente aparecen 2 personas. Ella se arrepiente y dice que eso ya no ocurre. ¿Hola? Subilo ahí arriba.
Allá siempre te cobran 200, 300 pesos. Ya siempre. Pero los días que hay más movimiento, que hay fecha de cobro, hasta 200, 300 pesos te cobran. Ah, pero esos son de la barra. Ah, es más, te mandan a robar. No, de la barra de Río. Que quedaron ahí un remanente. Sí, no son mucho igual. ¿Lo que eran antes? Ahora hay código. Antes no había código. Era cara de perro, ¿no? Sí. Ya, todos venían encerrados. Y acá no, si hay algún problema, nosotros, mira, estamos asegurados nosotros acá. Nosotros cuidamos que si hay algún problema, vamos a tenemos fierro nosotros. Ajá. Pero para cuidar a la gente, nada. Claro. No para robar, nada de eso. Un claro sistema de apriete y extorsión, bancado durante años por el gobierno anterior, exportado a Angola. Te recuerdo, iban a abrir una salada en Miami, hasta que los norteamericanos empezaron a googlear y dijeron, este es el señor Jorge Castillo, mejor acá no. Jorge Castillo está preso, pero sigue teniendo poder, sigue apretando gente, o por lo menos le siguen teniendo miedo. Hugo Machiavelli. Claro que sí, porque vos fijate que este territorio en cuestión deja 1 millón de pesos mensuales. Esto es información judicial. Y las dos personas que declararon como arrepentidos, Hipólito López, y ahora vamos a escuchar a Claudio López, su hermano, que dice tener miedo, dicen que este territorio sigue siendo de alguna manera manejado por Jorge Castillo, el rey o el patrón de la salada. Escuchamos a Claudio López. Ponele que un puestero no pagaba, primero le encaraba el que le cobraba. Si no pasaba eso, veníamos 2 o 3, le apurábamos al puestero. Espere, ¿iban 2 o 3 directamente o hablaban con alguien antes? No, antes de eso, directamente cuando nosotros nos pasaba eso, hablábamos con Marisa. ¿Con Marisa hablaban? Sí. Ah. Y Marisa nos decía, vayan 2 o 3, y nosotros bajábamos 2 o 3 y le íbamos y le apurábamos al puestero. Le decíamos que pague, si no se tenía que irse. Ajá. ¿Verdad? Eso es lo que pasaba. Y ahí es como dijo usted que le mostraban un fierro. Sí, le mostraban un fierro para asustarlo, ¿viste? Cuando dice fierro, ¿qué es un fierro? Un fierro puede ser una pistola, un 38. Una pistola, un 38, algo de eso. ¿Y dónde lo sacaban eso? ¿Ya tenían ustedes? No, eso nos daban la seguridad de Punta Mogote. ¿Está nervioso? Sí, estoy nervioso. ¿Por qué? Y porque estoy declarando contra Jorge. ¿Verdad? Y eso me da miedo más por mi familia. Cuando habla de Jorge, habla de Jorge Castillo, imagino. Sí, de él. ¿Por qué le tiene miedo a Jorge? Y porque Jorge dice que si vos le haces algo a Jorge, Jorge directamente te hace subir en un auto. ¿Y qué significa para vos subir en un auto? No sé, ¿qué? Y te manda a boletear, pienso eso, que entendés que para mí yo tengo entendido eso. Ese es mi miedo, ¿entendés? Yo tengo familia, ¿entendés? Tengo hijos, tengo miedo por mis hijos, tengo miedo hasta por mí mismo, porque yo, ¿cómo voy a andar caminando ahora a la calle? Con miedo, no sé lo que me puede pasar mañana. Ese es mi miedo. Bueno, Hugo, ¿tiene miedo que lo maten? Tiene miedo de que lo maten, le van a dar más seguridad. A partir de esta declaración es probable que lo incluyan dentro del sistema de testigos protegidos. Este es un programa nacional que se está aplicando en la provincia de Buenos Aires. Martín, un par de últimas preguntitas y agradeciéndote que esté acá. Cuando vos ves estas cosas, ¿qué te pasa? Porque en el mundo, viste, es raro, son medio made in Argentina estas cosas, ¿no? No, tampoco. En América Latina, lamentablemente, todas estas cosas son muy comunes. Obviamente son menos comunes en Europa, pero América Latina es un lugar, es un continente donde menos del 2% de los homicidios se castigan. Hace poco yo leí un trabajo muy interesante que se preguntaba por qué América Latina era globalmente el continente donde había más homicidios por persona o por población en el mundo. Y la respuesta era muy simple. Porque la justicia no los castiga. Entonces se sabe que es barato, digamos, se puede hacer y en general no te va a pasar nada y entonces quien quiere hacerlo lo hace. ¿Le reconoce al presidente haber instalado el debate de la legalización del aborto en el Parlamento? ¿Se lo reconoces como una buena acción? Me parece muy interesante,
me parece un mecanismo muy interesante, el de que un tema que le importa a mucha gente pueda ser discutido abiertamente, que haya posiciones a favor, posiciones en contra, exabruptos tan idiotas como los del doctor del otro día, pero también explicaciones muy esclarecedoras. Me parece un gran mecanismo y me gustaría que se pudiera replicar para otros temas. Por eso me sorprendió tanto que en esta semana, en medio de el hecho de que se pudiera discutir cosas, algo tan decisivo como es la reformulación del papel del ejército en la Argentina haya salido por decreto. Digo, así como el aborto se merece una buena discusión pública, el rol del ejército, por supuesto, también se lo merece. ¿Se viene una nueva historia del pibe Rivarola? La continuación de Todos por la Patria. Yo le recomiendo fervientemente la novela. Es un policial muy interesante y además tiene un gran esfuerzo porque se habla como se hablaba, como hablamos los porteños, o como hablaban los porteños en el año 30 y pico, ¿no? Sí, se intenta por lo menos recrear ese clima de los años 30. Es una época curiosa, porque si vos te fijás, para nosotros es como un pasado más o menos dorado, la época en que la Argentina era grande. Y hay pibes ahí, y yo lo saqué de documentos de época, que ya dicen, puta, la Argentina se jodió, ¿cuándo fue que dejamos de ser lo que íbamos a hacer? Y por eso cantaban tangos. A mí lo que me gusta es esa época en que el tango estaba vivo y era la forma de expresión de esos pibes un poco rebeldes. Y hay unos tanguitos dentro del libro que están muy bien redactados y no sé si cantados por Martín Caparrós. Martín, muy agradecido por tenerte acá con nosotros. Al contrario, y Luis, felicitaciones y espero la segunda parte, por favor, de Todos por la Patria. Dale, bueno, te la traigo. En un ratito más, vos vas a ver en televisión algo que no se ve ni en el cable ni en televisión abierta. 3 grandes empresarios, grandes porque tienen empresas muy pujantes y de enorme facturación, como Claudio Velocopit, como Adrián Huerten y como Gustavo Weiss, hablando de la Argentina, de Macri, del dólar, de Cristina, del peronismo, de su imagen como hombres ricos. ¿Está bueno ser rico en la Argentina o sos sospechado de todo de antemano? Enseguidita los vas a tener acá en una mesa en la cornisa. Pero el tercer procedimiento de los nuevos mafiosos argentinos. Te prometen un barrio entero de casas. Son ministros de planificación. Son De Vido y José López, por ejemplo, en ese momento. Y un intendente que dice, lo vamos a hacer, es para ustedes. ¿En qué termina esto? En una mentira y en un gran negocio. Javier Mozo, muy buenas noches. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. En la provincia de Buenos Aires hay un déficit habitacional de viviendas sociales de aproximadamente 530.000, aproximadamente. Y hay vandalizadas y abandonadas 14.000 también, según datos oficiales. Nosotros estuvimos en Merlo, como vos bien decías, en el Barrio Nuevo, así se iba a llamar el barrio, Barrio Nuevo de Merlo. Corrupción y desastre total en las viviendas. Vamos. La imagen satelital que estás viendo corresponde a diciembre de 2012. En ese predio desolado del Barrio Nuevo de Merlo se deberían haber terminado 340 viviendas por 65 millones de pesos. A diciembre de 2015 había menos de 50 finalizadas y se habían pagado ya 45 millones de pesos. Al día de hoy, la imagen es devastadora. Destrucción total, abandono y corrupción. Estamos en la localidad de Libertad. Sí. Esto es una de las zonas más pobladas de Merlo. Sí. Acá hubo una toma hace poco. En el año 2015. Este terreno de 60 hectáreas ha sido tomado por alrededor de 1000 familias. ¿Cuándo llegaron acá? Estamos acá más o menos hace 10 días más o menos estamos acá. Fue una de las tomas más importantes que yo recuerde, por lo menos de las últimas décadas. ¿Y al lado de la toma se construyó este barrio? ¿Se estaba construyendo este barrio? Este barrio ya se estaba construyendo. Sí. De hecho, había algunas viviendas que estaban a punto de finalizar, que son las que se ven ahí. ¿Estas viviendas cuántas deberían haber sido? Deberían haber sido más de 700. En una primera etapa se iban a hacer 340. Sí. ¿Qué serían estas? ¿Qué serían estas? Esto tenía piso de cerámica. Fíjate en qué estado están. Fíjate los revoques interiores. Ahí hay caños de gas.
Entonces, esto debería ser como una especie de cocina. Baño con cerámica. Fíjate que tiene las cerámicas todavía, sí. Y estaba muy avanzada, fíjate que, o sea, si esto no estuviera vandalizado, estaría en condiciones de habitabilidad. Estaban techadas. Esto da hacia atrás, y hacia atrás ves otra fila de viviendas. Es como si hubiese pasado un, no sé, como si hubiese habido un terremoto. Más o menos, parece una zona de guerra. Por lo que vemos son paredes portantes con estructura de la cubierta con madera y chapa. Sí. Paredes terminadas con rebuje grueso y fino y pintado. Ajá. Instalaciones colocadas, cerámicas colocadas, baños terminados, con los sanitarios y con la grifería. Y bueno, y ahora vemos que no quedó absolutamente nada de todo eso. Esto mide 3,70 metros. 4,20 metros casi. Tenemos 30 metros cuadrados. 30 metros cuadrados. 30 metros cuadrados. En total, ¿En total cuánto es? unos 60 metros cuadrados. De acuerdo a datos oficiales, en el 2010 se firma un convenio para construir en una primera etapa 340 viviendas por 65 millones de pesos. Hoy, para hacer una vivienda de similares características, ¿cuánta plata se necesita? Hoy, según el Colegio de Técnicos y de Arquitectos, toma un valor de 15.200 pesos por metro cuadrado. ¿Cuántos millones se necesitan como para terminar esta primera etapa de 340 viviendas? ¿Cuánta plata se necesita? Y hoy necesitamos 238 millones de pesos. 238 millones de pesos. La problemática del techo para nosotros es una de las más importantes en Merlo. Durante el gobierno de OTC, los 25 años que estuvo, se hicieron muy pocos planes de vivienda en Merlo. Por eso, esta situación, ver esto que está en este estado, a mí me provoca mucha tristeza. Continuamos en Barrio Nuevo, de donde estuvimos recién mostrándote las viviendas abandonadas y vandalizadas. Estamos a 5 cuadras. Cecilia, ¿tenés un merendero desde hace cuándo? Desde hace más de 8 meses. Más de 8 meses. ¿Por qué lo pusiste? Porque vimos la necesidad del barrio. ¿Y cuántos chicos vienen? Están viniendo aproximadamente entre 40 o 50 chicos. ¿Cómo es la situación en Merlo? Barrios populares nosotros contabilizamos más de 50, ¿sí? Aproximadamente en esos barrios populares viven más de 20.000 familias. ¿Y cómo te calefaccionás? No, ¿Con garrafa? a eso te iba a comentar. No podés calefaccionarte con estufa eléctrica porque acá las luces están todo enganchadas. Entonces porque salta. no se hacen cargo ni de Edenor ni la inmobiliaria que nosotros compramos. Entonces se queman las cosas. ¿Qué no tienen? Red cloacal. Tienen cloacas. Casi ningún barrio popular tiene red cloacal, ni posibilidades de acceso a la red cloacal. Más del 30% tiene conexiones precarias de luz. Hay un 25% de esas familias que se calefaccionan a leña. Y solamente el 2% tiene acceso al gas natural. ¿Vos vivís acá? Sí, vivo acá. ¿Hace cuánto? Y era 6 meses, 7 meses. Nosotros veníamos de un barrio que fue vandalizado de viviendas ahí que estaban construyendo hace algún tiempito y de repente nos encontramos a 5 cuadras con este panorama. ¿Qué opinión te merece? Me gustaría vivir mejor, no solo por mí, por mis hijas, más que nada. Lo único que desearía ahora es tener una pieza hecha de material y un baño y nada más. 21-29. Bueno, para darle un último rulito a este informe, que tiene que ver también con las empresas y los empresarios. No con estos, con esos truchos que prometieron hacer viviendas que no terminaron y se burlaron de las expectativas de la gente. Esto también es una parte de la mafia, decir que se va a hacer, no se va a hacer y se guardan la plata. Pero antes de empezar a hablar con Claudio Locopit, gracias por venir, Claudio, dueño de Swiss Medical y accionista de este canal. Gustavo Weiss, gracias por venir.
titular de la Unión de la Cámara Argentina de la Construcción. Vamos a hablar mucho de obra pública y privada, ¿no? ¿Cómo no? Y de la economía, y del país y del presidente. Y Adrián Huerten, del grupo Huerten, con muchas actividades vinculadas desde los medios de comunicación hasta lo alimentario. Hay una información de último momento, una triste información de último momento. Hugo Machiavelli, contame. Luis, acá tenemos el comunicado oficial del Hospital Posadas. Se acaba de determinar la muerte cerebral de Lourdes Espíndola. La policía de 25 años que había sido valida esta madrugada estuvo internada en grave estado y a partir de ahora los familiares determinaron, de acuerdo a este comunicado, que bueno, es una decisión la donación de órganos a través del INCUCAI y Cucaiba. Así que es una información que acaba de ocurrir y por supuesto la queremos comunicar, porque todos seguimos con mucha expectativa de lo que pasaba en un hecho más de inseguridad ocurrido en la zona oeste del conurbano bonaerense. Bueno, ¿les contás a los que no pudieron enterarse hasta ahora qué le pasó a esta policía? ¿Qué fue lo que pasó brevemente, Hugo? Sí, Lourdes, un oficial de la policía, volvía a su casa, estaba en una parada en la zona oeste del conurbano, cerca de la autopista del oeste. Aparentemente, de acuerdo a las investigaciones, fue abordada por dos personas que quisieron sustraerle el arma y le dispararon. Inmediatamente ella pudo comunicarse con su pareja, que también es policía, diciéndole que le habían disparado en la garganta, fue en la carótida y que se estaba muriendo. Inmediatamente la trasladaron al Hospital Posadas y allí estuvo todo el día, se trabajó intensamente, pero este es un comunicado de la última hora. Gracias, Hugo. Bueno, vamos cortito y al pie. Tengo a tres grandes empresarios de la Argentina, ahora pelito para la vieja, nadie se puede ir. Voy a ser directo. ¿Macri lo desilusionó? ¿A usted, Adrián? Para nada, Luis. No, muy por el contrario. Ser presidente de la República Argentina no es cosa fácil, ni para el presidente Macri ni para ninguno de sus antecesores. Yo creo que la inserción de Argentina en el mundo, haber terminado con esta asociación de nuestro país con los países que no respetan a la ley ni al orden y que tampoco tienen ninguna representación de los valores que nosotros debemos respetar, como fueron Venezuela e Irán, nos sacó de ese lugar, nos puso en el centro del juego de la pelota del mundo. Argentina hoy es sede del G20 y creo que el presidente está haciendo una muy buena gestión, con errores. ¿Con errores? Con errores, sí. Con errores como él mismo ha reconocido en uno de sus discursos recientes, donde él hace mención a la gradualidad y que también la interpretación que ellos hacían de la importancia de la inflación en la Argentina tal vez era un poquito más laxa de lo que se necesitaba. Pero de ninguna manera empaña su gestión, muy por el contrario, creo que la gestión del presidente es una gestión muy buena. ¿Macri lo desilusionó, Claudio? No, yo creo que lo que hay que tomar en cuenta es de dónde veníamos, ¿no? Es decir, cuál es la situación de Argentina, no solamente del gobierno anterior, ¿no? Desde que estamos en democracia, que es donde yo entro a la actividad y me desarrollo como empresario, Argentina ha tenido infinidad de problemas y es un país que está fundido, ¿no? Es decir, 30% de pobres. Gestión a lo largo de todos los años de la democracia horrible. ¿Desde el 83 para acá? Sí, horrible, porque cuando vos llegás a un resultado como el que tiene la Argentina, donde la calidad de vida de la gente es mala, donde la gente sufre, donde la pasa mal, evidentemente las cosas no están bien. Entonces, la vara que uno esperaba, obviamente, cuando se produce el cambio de gobierno, era muy alta. Que ahí creo que podemos hablar de los errores de comunicación, de si el gobierno informó bien, si informó mal, pero hay que... ¿No tendría que haber planteado el gobierno que había una bomba tremenda para desactivar y que la herencia era terrible? ¿No se perdió esa oportunidad? Yo creo que sí. Es decir, ¿Sí? Yo creo que fue un error garrafal, como una serie de errores garrafales que el gobierno ha tenido. Pero esto... ¿Cuáles otros? Bueno, la inflación. La inflación, desde el punto de vista, es una cuestión de expectativa. Y evidentemente, cuando vos salís, asumís el gobierno y ponés una expectativa tan ambiciosa, como fue la primera expectativa para el año 2016, que primero iba a ser el 12, que después iba a ser el 15, y esa expectativa no se cumple, arrancás perdiendo.
Y todo el mundo sabe que en economía no se baja la inflación de un día para el otro en un proceso económico normal. Entonces creo que eso generó una desilusión grande, y esto fue, creo que el puntapié inicial del problema que tiene el gobierno por estos días. Y ahora vamos a hablar de eso, el dólar y la corrida cambiaria, a ver si terminó o no terminó. Gustavo Weiss, ¿a usted Macri lo desilusionó? No, yo comparto plenamente lo que se estaba diciendo anteriormente, porque creo que lo que tenemos que analizar acá es justamente la gravedad de la situación macroeconómica del país, la gravedad de la situación social del país, y lo que tenemos que evaluar nosotros es el rumbo. Nosotros tenemos que pensar si el rumbo que está tomando el país es el correcto o no. ¿Es el correcto? No tengo ninguna duda que es el ¿Sí? correcto. Nosotros tenemos que ser un país normal en términos del mundo occidental y judío-cristiano al cual pertenecemos y del cual nunca tendríamos que habernos alejado. Y en ese sentido, el gobierno, con su vuelta al mundo, con la inserción en las economías más importantes del mundo, prueba está, como decía Adrián, que vamos a hacer la presidencia del G20 este año acá en Argentina. Todas estas medidas que se están tomando lo que hacen es insertar al país, reinsertar al país en el mundo. Y este es el mundo al que pertenecimos siempre, al que no tendríamos que haber abandonado nunca. ¿Tiene miedo que vuelva Cristina? Usted, le pregunto. No, a ver, creo que claramente la etapa del kirchnerismo tendría que ser una etapa que el país no tendría que volver a transitar. Nosotros no podemos... ¿Si vuelve? Bueno, si vuelve creo que estamos en un problema, porque si el gobierno kirchnerista se radicaliza como lo terminó haciendo en los últimos tiempos de su gestión, bueno, vemos ejemplos claros como Venezuela, que tantas veces se ha dicho, que creo que a eso ninguno de nosotros queremos llegar, ni siquiera los kirchneristas. ¿Tienen miedo que vuelva Cristina, Adrián? No, no tengo miedo, pero sin embargo podría decirle, Luis, a usted, a mis compañeros de mesa y a la audiencia, que nosotros estamos metidos en una fórmula siniestra. ¿Cómo fórmula siniestra? Sí, una fórmula siniestra. La Argentina hace 70 años que reproduce el mismo modelo por el cual alterna el poder. Se llega al poder, no se controla la inflación, aumenta el gasto, se recurre a los fondos externos porque nunca logramos tener nosotros suficiente ahorro interno para financiar nuestro propio déficit. Viene la escasez de divisas, viene la devaluación y después viene inflación y en algunos casos estagflación. Acá hay una responsabilidad muy importante de la oposición. En la oposición hay gente muy razonable. ¿Quiénes? Pichetto. Hay gente razonable y gente que está en condiciones de comprender que el modelo para articular no es destruir lo que hizo el anterior, que es lo que nos viene pasando hace 7 décadas. Nuestro mayor enemigo no es Cristina, ni ninguno que haya hecho un gobierno que puede ser del signo nuestro o del signo del otro o del signo mío. Nuestro mayor enemigo es romper lo que yo llamo esta fórmula maldita, por el cual cuando se tensan socialmente las relaciones entre el gobierno y los distintos factores de poder, caemos exactamente en la misma situación. Yo creo que si el gobierno comprende bien esta situación y si la oposición la comprende, se van a poder tratar las leyes que nosotros necesitamos en nuestro país para salir adelante. Y están ahí nomás, no son tan difíciles, pero necesitan decisión y comprensión. Están así, lo que dice Adrián. Están todos de acuerdo, qué bueno que estén todos de acuerdo. Yo pensé que es una mesa tranquila, ¿no? Por lo menos pero fíjate, deben tener alguna diferencia, supongo. ¿No? Fíjate esta cuestión. Fíjate esta cuestión, Luis. Nos sorprendemos de que los monólogos de Tato Bores sigan vigentes. Sí. ¿Verdad? Más allá que Tato Bores es un genio y todos lo admiramos, es patético que sigan vigentes. Y siguen vigentes porque seguimos discutiendo los mismos temas. Es decir, en todas las cosas ha cambiado, en todas las cosas la humanidad ha avanzado. Estamos todos los días hablando de las cosas nuevas que tiene el mundo. Y nosotros estamos siempre discutiendo para atrás. Y sin resultados, porque yo me decía, no, discutimos para atrás. Y la verdad que esto es fantástico. La verdad que a los políticos les tendría que dar vergüenza. Vergüenza el debate que tienen todos los días sobre cosas viejas, sobre cosas oxidadas. Por ejemplo, el Fondo Monetario, no sé. Bueno, no, pero no es solamente el Fondo Monetario. Es decir,
nos quedamos en discusiones eternas. Ejemplo, la discusión actual sobre la situación militar. Si está bien o está mal que vayan a controlar lugares estratégicos. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué piensa? Si no estamos hablando de seguridad interna, que ha quedado claro que no, ¿cuál es el problema? Es decir, pensar que estos militares son los mismos que hace 35 años atrás. Si fuesen los mismos, mamita mía, Tenían el problema lo 13 tendríamos años, ¿no? igual. Eso. Es decir, entendamos la cosa, pero atrás de todo esto, hacemos horas y horas de manifestaciones y no avanzamos nada. Todo es... Toda cuestión, si queremos plantear una reforma laboral, entonces miramos para atrás y decimos la ley Banelco. No puede haber una reforma laboral que le sirva a todos. Tiene que estar siempre planteada que una reforma laboral está planteada de intereses oscuros que tienen los empresarios o los poderes de turno. Siempre tenemos que mirar el vaso medio vacío, siempre tiene que ser así. Los países modernos no hacen estas cosas, Luis, y están mejores. Están mejor que nosotros. Esto que estamos haciendo nosotros no da resultado. Y no es casual, porque después mañana van a decir, bueno, los empresarios que están con el modelo. No es casual que los empresarios en su mayoría piensen igual. Porque tenemos que pagar sueldos todos los meses, porque tenemos que enfrentar la realidad, porque a nosotros no nos ayuda nadie. No tenemos que manejar con los presupuestos que tenemos en las compañías, ser eficientes y cumplir con nuestra gente. Esto es así. Ahora, alguna vez el presidente Macri me dijo a mí y a un montón de gente más que los empresarios que él conoce en la Argentina le dicen, sí, te vamos a apoyar, Mauricio, este país, y se dan vuelta y piden alguna ventajita, desde las cosas privadas hasta la obra pública. ¿Esto es así? No, de ninguna manera. Nosotros respecto a la obra pública lo que sostenemos, Luis, permanentemente es que producto de los grandes desajustes macroeconómicos históricos de Argentina, Argentina tiene una subinversión gigantesca en infraestructura económica y social. Social no tenemos, y estoy hablando del continente y de vecinos, no estoy hablando de Suiza. Tenemos graves problemas de población sin agua ni cloacas, tenemos graves problemas de población sin gas o electricidad, sabemos el problema del deterioro de los hospitales y las escuelas, y también tenemos un gigantesco problema de infraestructura económica, porque cada vez que uno habla con la industria sabe que la logística argentina es carísima porque los ferrocarriles fueron destruidos, porque las rutas son de hace 60, 70 años, porque la energía es insuficiente, etcétera, etcétera. Y la realidad es que en la medida en que los desajustes macroeconómicos no se arreglen, la inversión del Estado, y el Estado es fundamentalmente nacional y provincial, municipal un poco menos, pero fundamentalmente es nacional y provincial, y los estados provinciales, muchos de ellos, no invierten prácticamente nada porque todo el dinero lo usan en gasto corriente. Bueno, esa estructura hay que romperla, y hay que romperla porque, y acá aventuro una opinión, porque claramente hay que bajar el gasto en Argentina. El gasto corriente, absolutamente ineficiente, hay que bajarlo, y estamos acostumbrados no solamente a no bajarlo, sino a subirlo. Yo diría, cada administración lo sube respecto a la administración anterior. Bueno, y entonces tenemos los cracks que tenemos permanente y recurrentemente, y esto es lo que hay que cortar definitivamente. ¿Cuál es su mirada sobre los aportes truchos de la campaña de María Eugenia Vidal en 2017, que fue denunciada? Y acá yo digo... Yo supongo que a todos ustedes le deben tirar el saco, ¿no? Bueno, acá hay una gigantesca hipocresía de todos, porque la realidad, y voy a traer al recuerdo un comentario, cuando surgió la famosa historia de los bolsos de López, recuerdo haber leído un artículo de Alconada Mon, que hizo una investigación al respecto, donde determinó que solamente el 10% de los gastos de las campañas políticas, de los partidos políticos mayoritarios, por lo menos, están blanqueados. El resto es en negro. Entonces, bueno, cada tanto ocurren estas cosas porque efectivamente se descubren cosas correspondientes a claramente esta parte. ¿No se sienten de alguna manera corresponsables de esto? Como... No, pero sí hay que tener claro una cosa. Es un tema muy serio para el gobierno. Muy serio. Porque el gobierno ha planteado una vara de ética y transparencia muy alta. Y esto es un problema grave. El gobierno tiene que enfrentar, lo tiene que llevar hasta las últimas consecuencias y lo tiene que aclarar. Porque todas estas cosas en un proceso de transformación que se pretende realizar son muy importantes. Porque también, así como te digo, que estamos con expectativas, que apoyamos y que obviamente todos necesitamos que Argentina esté bien, también tenemos claro, por lo menos en mi caso particular, que estamos entrando en un camino más fino y que no hay más lugares para errores y que los errores te llevan a la banquina.
Entonces el gobierno tiene que tener mucho cuidado en estas cosas, y este es un ejemplo claro. Tiene que dar respuestas, tiene que dar la cara y tiene que ir hasta las últimas consecuencias. Hugo, prepárame la ampliación de demanda de la gente de Gustavo Vera, de La Alameda. ¿Cuál es tu mirada, Adrián, sobre esto? Yo coincido con lo que se dijo acá, pero no le asigno la gravedad que tiene. Yo lo veo más esto en el juego político de tratar de agraviarla a Vidal. Vi las cifras que se mencionaban. Los conceptos, obviamente, tiene razón Claudio en lo que dice. Las cifras que se mencionan no son temas de 20.000 o 30.000 pesos, Luis, son temas mucho más importantes. Ahora, a ver, es probable que, yo le hablo desde mi lugar de periodista, es probable que la quieran lastimar a Vidal, es probable que haya un juego político. Lo importante es si es verdad o no. Y todo parece ser que es verdad. Entonces... Es posible, es posible, pero en realidad yo creo que la magnitud... una fuerza política que se planteaba como con una vara muy alta. La idea de ser y con lo que parecer. dice Claudio. Para mí lo que dice Claudio tiene razón, pero también creo que estamos en el mundo de los pesos relativos. Tenemos problemas mucho más graves que eso. Este es un problema que hay que resolverlo. Y bien lo señaló Claudio cuando dijo, mira, es un tema delicado y hay que resolverlo. ¿Por qué? Porque el gobierno plantea un modelo de ética, de moralidad y de conducción que meritúa que... Pero tenemos que mirar otras cosas también. Por ejemplo, tenemos que mirar cómo salir del atolladero donde estamos hoy. Y si usted me permite, quiero compartir con ustedes tres y con su audiencia, el hecho de que la Argentina tiene grandes posibilidades de tener una salida relativamente pronta, pero tiene que abordar el modelo de ayornar el sistema de trabajo en la Argentina. Y una reforma laboral. No lo quiero llamar reforma laboral porque ese es un término quemado. Sí. Yo estoy pensando en otra cosa. Hemos hablado con algunos amigos, yo digo, los economistas opinan de lo que ellos saben, economía, es decir, cómo viene la inflación, cómo va la macro, si tal medida... Nosotros los empresarios opinamos sobre la necesidad de generar empleo. Y la necesidad de generar empleo es el vector esencial por el cual la Argentina puede crecer y muchos de nuestros conciudadanos que están hoy marginados pueden incorporarse al proceso económico y social. Ahora les voy a preguntar por el dólar dentro de un ratito más. Si está bien, si está mal, si está en su flotación correcta hoy. Pero Hugo Machiavelli, decime cuál es la ampliación de demanda que nos acaba de llegar a nosotros y que mañana va a ser presentada en la Justicia Federal. Dale. Exactamente, Luis. Mañana la ONG La Alameda y el Partido Bien Común van a presentar una ampliación en el juzgado de Casanelo que investiga el fiscal Stornelli. ¿Qué van a plantear allí? Que se investigue además de la campaña del 2017, la del 2015, y que se citen a funcionarios porteños por aparentemente aportes a la campaña que no fueron declarados. Según ellos y según la denuncia, recibieron 1,5 millones de consultas a su sitio web y a partir de ahí piden otras imputaciones y una ampliación de la denuncia que mañana va a ser presentada a primera hora en el Juzgado Federal de Casanelo. Muy bien. ¿El dólar está bien, está mal, está alto, está bajo? El dólar también es una cuestión de expectativa, ¿no? Con este dólar, ¿cómo te va vos? ¿Cómo le va a usted? Bueno, nosotros, depende de la actividad, obviamente, en salud mal, porque todos los insumos que nosotros tenemos en dólares son muy altos y ha impactado de manera muy compleja, ¿no? En la exportación va mejor, esto va a depender en cada situación. Acá el problema no está solamente en el dólar, que es una de las cosas que más fácil ven los argentinos y más les preocupa, está en la tasa de interés. Esta es una tasa de interés que no es sostenible en el tiempo. Está como arriba del 50, ¿no? Bueno, estaba en su peor momento, estuvo al 61, ahora está logrando la tasa de interés ir bajando, pero es como una quimioterapia tremendamente fuerte, o sea, o te mata el cáncer o te mata la quimioterapia si seguís en este estado, ¿no? Entonces Argentina tiene que dar respuestas y el mercado, que es esa cosa que nadie termina de entender, pero es la sumatoria de millones y millones de decisiones alrededor del mundo, es decir, que es imposible para manejar para ningún gobierno, está mirando con gran atención qué hace la Argentina, no en los próximos años, en las próximas semanas. Y bueno, son momentos claves, ¿no? Son momentos decisivos. Pero el dólar tiene que estar quieto para que... El dólar tiene que tener calma, obviamente, ¿no? Porque el dólar pone frenético, especialmente a los argentinos. Pero esto es una combinación
dólar en calma, tasa de interés hacia la baja, y empezar a poder mostrar signos de que la economía vuelva a funcionar. Yo con el dólar supongo en alza, el crédito hipotecario habrá bajado, ¿no? Y eso también repercute en su actividad, supongo. Sí, dos cosas. Primero, yo quería mencionar que el problema de Argentina no es el dólar, el problema de Argentina es el peso argentino, que le sacó solamente 13 ceros desde su origen, ¿no? Entonces, a partir de ahí y con los procesos hiperinflacionarios e inflacionarios que hemos tenido, hablamos del dólar recurrentemente. El problema es el peso y la inflación. Hoy la paridad del dólar obviamente es mucho mejor que antes. Si la inflación lo alcanza, va a volver a quedar atrasado, tendrá que volver a aumentar, una historia que conocemos todos de memoria y permanentemente. Bueno, efectivamente, los créditos UVAs están dirigidos hoy al producto terminado. El producto terminado nuevo usado en Argentina, justamente como el peso argentino no existe, se evalúan en dólares. Claramente, los créditos en UVA son en pesos, la gente va, pide un crédito porque encontró un departamento de... Mientras hace ese trámite que dura un tiempo, el dólar se dispara, no le alcanzan los pesos para comprar el departamento. De hecho, en este momento se han retraído mucho, se habla del 50% de lo que ocurría antes de la crisis cambiaria para los créditos UVA de producto terminado. Nuestro desafío en el tema de los créditos UVA es ver cómo hacemos para que esos se dirijan a obras en construcción, de forma tal de dinamizar la industria de la construcción, que no es el mercado inmobiliario es del producto terminado. Nosotros necesitamos trabajar en obras nuevas. Adrián. ¿Con relación al dólar? Sí. El dólar es un producto más de la economía que, como dijo mi querido amigo Gustavo, si no tiene la cadencia que tienen los costos internos, vamos a tener siempre situaciones como esta. Se quedó el dólar, empezamos a encarecernos en dólares, los exportadores empiezan a no poder exportar, los importadores les bajan su precio relativo, cuando se desajusta la economía, ¡pum!, pega un golpe para arriba y sube 40%. Esto tiene mucho que ver con que el dólar tiene que seguir el ritmo de la economía. Bueno, yo voy a hacer una pregunta personal. ¿Cómo viven el hecho de ser ricos, exitosos, en un país que tiene un 30% de pobreza y en el que acumular bienes y dinero es visto casi como un pecado, como un acto de corrupción? ¿Cómo lo viven personalmente? El tema de ser rico, la única riqueza verdadera que existe es la salud y el trabajo. Mi padre era un hombre rico, no se llevó nada de lo que hizo. Mi abuelo llegó a ser un hombre de clase media acomodada, no se llevó nada. El país que tenga pobreza y nosotros no somos ricos si el país no es rico. Nosotros no podemos ser ricos individualmente si nosotros no somos conscientes de que hay un porcentaje muy importante de nuestra población que necesita ser incorporada al proceso económico y social. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es no mirar la cuestión individual, sino ver la incorporación de toda esta gente al sistema económico y social. Y se puede hacer. Se puede hacer. Yo me pregunto, cuando decía recién Claudio, estamos tratando las mismas cosas y tratamos los temas de antes y los temas viejos y volvemos sobre los temas viejos. Si el presidente Macri puede actuar solamente sobre el 25% del gasto y el 75% del gasto no puede actuar porque son sueldos, son cargas que paga el ANSES, los subsidios y las jubilaciones. ¿Qué maravilla le vamos a pedir? Nosotros le pregunto a toda la sociedad, a los empresarios, le pregunto a los dirigentes gremiales, los hay muy buenos y con gremios importantes también, solamente puede actuar sobre el 25%. Acá tenemos que encontrar la fórmula para nosotros poder incorporar al sistema de trabajo gente que hoy está afuera. Hoy hay 6,5 millones de personas que contribuyen al sistema de trabajo. Perdón, Luis, 16,5 millones que cobran. Quiero que le quede ese número. Si no aumentamos nosotros la base de trabajadores en la Argentina, incorporando el empleo informal y al que está en los subsidios, es muy difícil la solución. Gracias, Adrián. ¿Cómo se vive el hecho? Primero quiero decir que duele mucho la pobreza. Duele mucho tener este nivel de pobreza en Argentina que cuando yo era chico, hace un tiempito atrás, no existía. Esto es lo primero. Segundo, en Argentina no hay muchos ricos. En realidad hay muchos pobres. Si uno analiza los países más desarrollados del mundo, tienen muchísimo más ricos que en Argentina y muchísimo menos pobres también que en Argentina. Porque acá lo que tenemos que hacer es un capitalismo moderno, desarrollado, donde nosotros, los empresarios, más allá de ricos o no, los empresarios demos trabajo
en un mundo vinculado, como yo decía, a las democracias capitalistas exitosas en el mundo, porque como dijo Churchill, las democracias capitalistas son el peor de los sistemas, con excepción de todos los demás. Yo reivindico mucho a los empresarios, lo hago en cada oportunidad que tengo. La Argentina estaba acostumbrada a pegarles. Y por supuesto hay empresarios buenos y empresarios malos, como hay periodistas buenos y hay periodistas malos, y deportistas buenos y deportistas malos. Pero son importantes porque son generadores de riqueza, y todos lo que tenemos que hacer es ocuparnos y preocuparnos de bajar los niveles de injusticia que tiene la Argentina, porque con estos niveles de injusticia no se puede vivir, no es justo, no es placentero, no es agradable y es inmoral, ¿no? Muchísimas gracias a los tres por venir, no se da habitualmente, así que se los agradezco de verdad. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos State. Muy bien, se los anticipé y se los voy a decir ahora. Voy a hablar del tema de los aportantes truchos. No hay excusas, ni para Macri ni para Vidal. No hay excusas para justificar la existencia de aportantes truchos en la campaña 2007 de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. No sirve como excusa la versión de que la agitan a esta denuncia los troles K, porque la mayoría de los IP de los dispositivos móviles se ubican en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. No vale argumentar que todas las demás fuerzas políticas cometieron los mismos ilícitos, incluidos, por supuesto, Cristina Fernández, cuya candidatura presidencial, la última, fue financiada por los laboratorios de la mafia de los medicamentos, Daniel Scioli, cuyo jefe de campaña anotó 215 aportantes truchos y después los cambió, o quienes bancaron también parte de la campaña del Frente Renovador. Tampoco vale como argumento defensivo decir que quieren enviar a la sociedad el mensaje de que Cambiemos no es muy diferente a los demás partidos. Lo que importa ahora y aquí es si es verdad o no es verdad. Y todo indica que el tema de los aportantes truchos es verdad. Es cierto que nada parece demostrar que María Eugenia Vidal haya tenido una responsabilidad directa en las maniobras. Sin embargo, esto tampoco alcanza. Si Cambiemos era promesa de cambio real, tendría que haberlo demostrado con hechos. Quizá en la enorme expectativa e ilusión que generó el gobierno de Mauricio Macri esté la explicación de la decepción que experimenta ahora una buena parte del electorado. Expectativas de un frontal y decidido combate frente a la corrupción y las mafias. Y expectativas frente al desarme de la bomba de tiempo de la economía que dejó como herencia Cristina Fernández y que explotó en parte con la devaluación de la moneda y la corrida cambiaria. Las dos preguntas claves del electorado que hoy se asume como decepcionado o descontento son: ustedes, los de Cambiemos, que se supone que de esto sabían un montón, ¿cómo pudieron ser sorprendidos así por los mercados? ¿Cómo no fueron previsores ante la enorme vulnerabilidad de la Argentina frente a los inversores del exterior? Ustedes, que eran la contracara de la corrupción K, ¿cómo pudieron presentar aportantes truchos por casi 80 millones de pesos? Este es un momento crucial. Estamos a mitad de camino entre lo peor del pasado y el cambio prometido que todavía no se produce. Entre los Luis de Lía, que piden fusilar en la Plaza de Mayo al presidente, y los que pretendemos vivir en un país con diferencias ideológicas, pero sin violencia. Entre los Hugo Moyano, que aprietan y amenazan, y argentinos que lo único que quieren es laburar y se niegan a pagar un peaje extorsivo. Entre los Reyes de la Salada, los Jorge Castillo, que siguen operando, influyendo desde la cárcel para meter miedo a quienes denuncian, y los que creemos que nadie debe estar por encima de la ley. Una Argentina del pasado entre Roberto Baradel, que hace uso y abuso del legítimo derecho de huelga, y los docentes que quieren trabajar, capacitarse y no sentir vergüenza al comprobar que hay cientos de docentes, de colegas, que presentan certificados truchos
para irse de vacaciones a Punta del Este, Miami, o acompañar al seleccionado argentino en el Mundial de Rusia. Si Macri no quiere perder las próximas elecciones y si Vidal no quiere ser confundida con los líderes corruptos de la política, tendrán que esforzarse más por ser y parecer. Esto es, 1, Macri, demostrar que lo que está viviendo el país no es una crisis interminable, sino una tormenta de la que se puede salir fortalecido. La otra, Vidal, demostrar que no se conformará con la cabeza de la contadora María Fernanda Inza, tesorera de la última campaña, sino que apartará a cada uno de los que participaron de la maniobra. Me estoy yendo. El domingo que viene a las 20:30 en vivo estaremos como siempre por América. Ya llega Luis Novarecio con Debo Decir. Y ahora mismo, en cuanto arranque la barrida de Luis, conversamos con él un ratito. Dale.